Pues buenos días a todas, todos. Buenos días a los amigos de la mesa, señor Nuncio, señor arzobispo que ya se va a incorporar, amigo Chopin, y el padre Tavo, que fue compañero de Rutilio y que sabe más de Rutilio que yo, puesto que nada más matarlo, allí estaba trabajando y ahí salen las fotos al lado de Monseñor Romero en algunas misas en Aguilares, ¿verdad? Para hablar de Monseñor Rutilio, bueno, y qué bueno también hablar del padre Rutilio y del padre Cosme Espesotto, como ha hablado mi compañero franciscano. Ojalá, como ya han expresado algunos, ojalá los beatifiquen juntos, ¿verdad? Dos personas con un gran corazón y un gran espíritu de servicio, los dos muy parecidos en trabajos distintos, pero un mismo espíritu, ¿verdad? Y una misma fuerza interior. Para hablar voy a hacer una breve introducción al tema de Rutilio, constructor de paz, digamos así, y después voy a un punto sobre la vida de él, muy breve, un punto sobre la evangelización y un punto sobre su martirio, ¿verdad? Miren, en la introducción empezamos. En el tiempo antiguo, ¿verdad? En el año 250 aproximadamente después de Jesucristo, es decir, en medio de las persecuciones de los romanos a los cristianos, había un obispo, San Cipriano, que es doctor y padre de la iglesia, ¿verdad? Es muy respetado, que escribió mucho sobre los mártires, porque estaban matándole un montón de laicos, sacerdotes, diáconos, de todo, ¿verdad? Y además insistía mucho a la gente, es decir, por favor, apunten los nombres de la gente y celebren todos los años el recuerdo de sus mártires. Eso insistía mucho. Pues bien, él tenía una frase que es con la que quiero yo empezar esta introducción. Decía que el Evangelio es el que hace a los mártires. Y es realmente ese Evangelio el que sigue haciendo mártires, ¿verdad? Por seguir a Jesucristo y su buena noticia, hay gente que da la vida, ¿verdad? El Evangelio es siempre anuncio de que la salvación se da uniendo el amor a Dios y el amor al prójimo. Es como lo que se repite más, digamos, en el Evangelio, ¿verdad? Amor a Dios y amor al prójimo. Se lo dice Jesús al maestro de la ley en la parábola del buen samaritano, lo dice Jesús cuando pide que seamos perfectos como Dios es perfecto, que hace llover sobre buenos y malos y salir el sol sobre justos e injustos, es decir, que ama siempre a todos. Entonces seamos perfectos como Él, amando, ¿verdad? Lo dice el propio Jesús, ámense unos a otros como yo les he amado, ¿verdad? Es decir, como Dios nos ama a nosotros. Nos lo dice Pablo, que Cristo siendo rico se hizo pobre por salvarnos, es decir, nos amó hasta dar la vida por todos nosotros. Rutilio y Cosme son un ejemplo de ese amor permanente, ¿verdad? De ese saber unir amor a Dios y amor al prójimo. Y ese amor siempre trae problemas, ¿verdad? Sobre todo en algunas circunstancias en las que los valores, llamémosle así, del mundo se imponen sobre estos valores cristianos profundos de servicio, amor. Cuando hay inhumanidad, es decir, cuando no se respeta al ser humano, cuando no se le ama, cuando el Papa Juan Pablo II decía que el mundo está caracterizado por una guerra de los poderosos contra los débiles. Cuando hay guerra de poderosos contra débiles, o como decía el Papa Francisco, cuando hay una economía que mata, pues es lógico que quienes defienden al pobre, al necesitado, al que es matado por la economía o al que es golpeado por los poderosos, también corra la suerte de Jesús y corra la suerte de los mártires antiguos, ¿verdad? En 1968, el Papa Juan Pablo II instituyó las Jornadas Mundiales de la Paz, ¿verdad? Es decir, la primera en 1968, y ahí decía que le instituía esta fiesta de la Jornada Mundial por la Paz por la necesidad de defender la paz
frente a los peligros que siempre la amenazan. La paz siempre está amenazada en el mundo en que vivimos. Iba diciendo pues algunas cosas, el egoísmo entre las naciones, entre sectores poblacionales, el peligro de la violencia que pueden tener muchos cuando se dejan arrastrar por la desesperación al no ver reconocido y respetado su derecho a la vida y a la dignidad humana, es decir, la acumulación de armas de destrucción masiva. Bueno, va poniendo una serie de... Yo creo que Rutilio se ubica en esa parte que decía Pablo VI, el peligro de la violencia a la que quedan arrastrados algunos pueblos al no ver reconocido y respetado su derecho a la vida y a la dignidad humana. Rutilio vivía en un tiempo difícil, en un tiempo donde no había justicia social, donde no había equidad, donde había unos egoísmos que eran mortíferos, donde había una situación económica, social, política difícil, ¿verdad? En política había habido fraudes electorales, el 72 hubo un fraude que fue muy sonado y que indignó a mucha gente, ¿verdad? Un fraude electoral. La situación de pobreza era casi del 70%, vivían en pobreza en El Salvador, y la cuestión social era también de una marginación y un desprecio, especialmente a las grandes mayorías campesinas, muy fuerte. Bueno, esa era la situación en la que vivió Rutilio, y ahí le tocó ser defensor de la paz, como a Cosme le tocó ser defensor de la paz en San Juan Nonualco y en toda la zona de los Nonualcos. Esta es la introducción. La vida de Rutilio. Es importante conocer su vida para entender también su actividad posterior. Miren, él nace en 1998. Si viviera, estaría cumpliendo en junio de este año 92 años. Hay algunos que viven al mismo tiempo. Digo, un jesuita, el padre Aguilar, estuvo mucho tiempo de párroco en Ciudad Merliot, era compañero de él, ¿verdad? Es decir, el padre Aguilar es un mes mayor que Rutilio, y está vivo, va a cumplir 92. Entonces, a él le muere muy pronto su mamá, y lo ponen al cargo de la abuela. Todavía algo muy semejante como lo que le pasa a muchos migrantes aquí, ¿verdad? Que los dejan con la abuela o con los abuelos, que los cuiden. O mamás trabajadoras que dejan al niño, la niña con el abuelo, con la abuela. Y la abuela era una mujer profundamente religiosa, una religiosidad tradicional, pero muy profunda y muy convencida de que la religión, la fe en Jesucristo, tenía que llevarla a servir, a ayudar, a ser buena gente, como decimos normalmente. Y fue un impacto muy fuerte, ¿verdad? Esa religiosidad de la propia abuela. El papá andaba metido en política y en negocios, entonces estaba un poco desentendido de la familia, como pasa también todavía en la actualidad a veces, ¿verdad? Que andan en la acción los papás y la mamá también con trabajo, o en este caso muerta, y se encargan los abuelos de transmitir esos valores profundos de la fe cristiana y otros valores sociales también, de sencillez, cercanía humana, etc. Crece pues con una religiosidad muy fuerte Rutilio, y cuando Monseñor Chávez y González hace una visita al Paisnal, él le pide que lo deje entrar al seminario, ¿verdad? Y entonces Monseñor Chávez, que también es un obispo muy cercano, muy humano, ¿verdad? Le dijo, bueno, para conocerte un poco, como hasta el año que viene entras, acompáñame a una visita que voy a hacer a Chalatenango. Y entonces Rutilio guardaba un recuerdo impresionante de esa visita, ¿verdad? De ver al obispo platicando con la gente, y todo en un tiempo, ¿verdad? Cuando tenía 13, 14 años Rutilio, en un tiempo que hoy casi no reconocemos. Miren, para hacer la visita de Chalatenango, el arzobispo pasaba, su séquito, porque le acompañaba una serie de gente, Rutilio también le acompañó,
y unas cuantas mulas que llevaban la carga del arzobispo en balsa, pasaban en balsa el río Lempa, y después empezaban en Bestia a visitar todo Chalate. Eso le impactó enormemente a Rutilio, de ver la cercanía con las personas del arzobispo de Chávez, ¿verdad? Y bueno, le confirmó en su vocación, entró en el seminario y al poco, relativamente poco, al llegar antes de empezar la filosofía, pidió entrar con los jesuitas, ¿verdad?, que eran los que llevaban el seminario en aquel tiempo. Y bueno, ya los jesuitas lo mandaron a formarse a Ecuador. Después de Ecuador lo mandaron de nuevo al seminario, pero ya para trabajar con los seminaristas. Y ahí adquirió él una especie de vocación especial que también le marcó durante su vida, una vocación especial de servicio, sintió él, ¿verdad?, una llamada muy especial de servicio a la Iglesia de El Salvador y especialmente a los jóvenes sacerdotes, una especie de vocación de formador de sacerdotes, que influyó mucho, ya verán, incluso en sus decisiones pastorales posteriormente. Lo mandan después a formarse a España, está allí, estudia la filosofía, la teología en España, y regresa, lo mandan de regreso al seminario. El seminario hace distintas funciones, a veces encargado de disciplina, pero también encargado de pastoral. El encargo de pastoral, de ayudar a los seminaristas a hacer pastoral, ¿verdad?, es decir, ser como maestro de pastoral, ese trabajo le impacta mucho, pide ir a Europa de nuevo en torno a las fechas del concilio, a Bélgica. Allí se fundó un instituto que llamaba Lumen Vitae, la luz de la vida, que quería pues adaptar la pastoral a las directrices del Vaticano II. Entonces recibió un curso allí, eran unos cursos de 6 meses nada más, y volvió otra vez. Y empezó a organizar misiones con los seminaristas, es decir, a impulsar el contacto de los curas, los futuros curas, con la gente, ¿verdad? Hay una de ellas, pero eran misiones muy fuertes, ¿verdad?, de llegar casa por casa, de convocar a la gente, de animarlos al matrimonio, de organizar bautismos, bueno, todo lo que había que hacer. A Ciudad Barrios, por ejemplo, a la tierra de Monseñor Romero, ahí organizó una misión, ¿verdad?, y se llevó a 50 seminaristas para esa misión. Es decir, eran tú ibas en esa misión. El padre Tavo iba, yo ni sabía, ¿verdad? Ya les dije que Tavo sabía más que yo. Entonces, bueno, el hombre hacía esos trabajos y esos esfuerzos tremendos, ¿verdad? Bueno, tan involucrado estaba en el seminario que hay un momento que bueno, los jesuitas lo dirigían, les contaba, y pues dijeron que Rutilio sea el nuevo rector, porque cada 6 años, 6 años, se cambiaba de rector del seminario. Y entonces propusieron a Rutilio, pero ahí hubo un inconveniente. Chávez y González estaba de acuerdo con... pude hablar también de Romero un poquito, porque se hicieron muy amigos en el seminario, pero Chávez y González estaban muy de acuerdo, pero habían pasado 2 cosas previas que crearon un poco de desconfianza en algunos obispos, no en todos, pero en algunos. Uno fue que había habido una asamblea de pastoral de conjunto y él había hecho unas críticas a los obispos de que tenían que acelerar un poco la pastoral y acercarse más a la gente y mirar los problemas, etcétera. A alguno no le gustó. Y fue una semana de pastoral, también estuviste en ella, probablemente, que seguro que la recuerda perfectamente. ¿No? Bueno, y entonces, otro elemento también que a algunos les molestó, le encargaron a Rutilio que predicara en una bajada, de la bajada del Divino Salvador, ¿verdad? Y entonces acababa Pablo VI de publicar la Carta Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos, que es una carta que insiste mucho en la responsabilidad social
de la iglesia, de incidir en el cambio, de transformar la realidad, solidarizarse con los pobres. Y él hizo una lectura del Salvador desde la Carta Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos. Hubo incluso una cosa cómica ahí, ¿va? Pero fue un lenguaje fuerte, ¿verdad? Denunciando las injusticias, etc. La cosa cómica es que al final, cuando ya terminó la Eucaristía, el presidente de la República, que era Fidel Sánchez Hernández, lo felicitó y le dijo: una magnífica homilía, padre. Y había estado criticando a los militares, de manera que todo el mundo dice que Fidel Sánchez Hernández se había dormido durante la homilía, ¿verdad? Es lo más probable. Pero, y le regaló una constitución del Salvador. Era la constitución del 50, creo yo. Y Rutilio conservó esa constitución todo el tiempo. Y posteriormente, cuando ya predicaba, andaba siempre esa constitución. Y les leía el Evangelio y la constitución, las dos cosas al mismo tiempo, porque una constitución, la del 50, que tenía también un contenido social importante, igual que la del 83 que tenemos, que dice que el Estado tiene que preocuparse por crear en el país justicia social. Después, una cosa es la Constitución y a veces los gobiernos no actúan adecuadamente, ¿verdad? Pero la otra, la del 50, también tenía ese contenido, y entonces el Evangelio y Constitución como salvadoreño, ¿va? Pero bueno, estas dos situaciones de la Asamblea de Pastoral de Conjunto y esa prédica fuerte, algunos obispos dijeron: no, mejor que no. Ya empezaba toda la efervescencia en El Salvador de protesta social, etcétera, y prefirieron que no fuera él el rector del seminario. Entonces Rutilio, y aquí viene esto que les decía de su amor a los sacerdotes jóvenes, él decía: durante muchos años he estado yo ayudando a que los jóvenes tengan una pastoral de cercanía con la gente y de coherencia con el Vaticano II, con esas palabras con las que empieza la Gaudium et Spes, ¿verdad? Que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, ¿ah? Bueno, esas palabras del concilio tan bonitas, pues eran como el motor, ¿verdad?, que él quería poner en la pastoral, ¿verdad? Y cuando le dicen: bueno, no puedes ser rector, dice: pues ya he enseñado muchas cosas a los seminaristas, pero como diríamos ahora, de palabra, ¿verdad? Ahora me toca enseñarlos. No soy rector, muy bien, pues voy a seguir trabajando por los seminaristas, pero en la pastoral concreta. Y pidió a Chávez, que era una especie de padrino de él, yo no sé si fue padrino de confirma de él, entonces le pidió que lo mandara a una parroquia. Y le pidió además que no lo fuera a mandar al Paisnal. Y Monseñor Chávez le dijo: no, precisamente porque era de allí, que no quería estar con los familiares para evitar problemas. Y Chávez le dijo: no, precisamente porque sos el Paisnal, quiero que vayas allí, porque es una zona que empezaba a ser conflictiva, ¿verdad? Y entonces quiero que una persona como tú trabaje allí. Bueno, hasta aquí la vida, porque al hablar del martirio voy a hablar de la muerte, ¿verdad? Y ahora voy a hablar de la evangelización. Miren, antes de ir al Paisnal, él quería inspirarse un poco más acababa ya de salir los documentos de Medellín, ¿verdad? No solamente la Populorum Progressio, sino los documentos de Medellín, y quería ver cómo caminaba la pastoral después de Medellín. Y entonces se fue a Quito, Ecuador. Allí había un instituto de pastoral latinoamericano, el IPLA, hizo el curso y después se fue unos meses a vivir a la diócesis de un obispo, Leónidas Proaño, en Riobamba, Ecuador, que fue también uno de los grandes padres de los documentos de Medellín y un obispo muy querido en la historia de América Latina, ¿verdad? Por su cercanía humana, por su trabajo con los indígenas, porque era una población
mayoritariamente indígena, por su renovación de la pastoral, y entonces se fue con Leónidas Proaño, Monseñor Leónidas Proaño. Y después se viene para El Salvador a la parroquia de Aguilares, ¿verdad? Ya el Paisnal había sido integrada dentro de la parroquia de Aguilares. En 1972 estuvo 5 años hasta su muerte, ¿verdad? La zona, pues, como les decía, era una zona que estaba en efervescencia, ¿verdad? Había crisis en las relaciones sociales, desigualdad, pobreza, estaban saliendo los primeros reclamos en favor de la reforma agraria, la riqueza contrastaba con la pobreza, empezaban las organizaciones populares, también la lucha ideológica, ¿verdad? Empezaban a correr ya nuevas ideologías, el marxismo a veces también, etcétera. Entonces, él lo que le interesaba era la cercanía con la gente, sus problemas y buscar juntos la solución de sus problemas, ¿verdad? Él decía, yo quiero ser un salvadoreño más entre los salvadoreños porque yo soy un salvadoreño café con leche, decía él, ¿verdad? Es decir, que era pues trigueño, ¿verdad? Es decir, del color de los salvadoreños, un salvadoreño café con leche y quiero estar con los salvadoreños café con leche, Entonces tenía un modo de expresarse siempre muy popular y muy creativo, ¿verdad? Entonces, él, que había iniciado tantas misiones con los seminaristas, empieza a organizar misiones dentro de la parroquia del Paisnal, ¿verdad? Fue un poco su gran proyecto pastoral, las misiones. ¿Y en qué consistían las misiones? Bueno, en seguir a partir del Evangelio aquellas 3 palabras que estuvieron como muy intensas en América Latina y que todavía los documentos de Aparecida siguen mencionando, ¿verdad? Deber, juzgar y actuar. Juzgar siempre desde el Evangelio, ver la realidad, juzgarla desde el Evangelio y actuar también desde el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en estas misiones lo que hacían era reunir a la gente, seleccionaban uno, primero hablaban de la realidad, luego buscaban en los evangelios lecturas que respondieran a esa realidad y comenzaban a buscar compromisos locales que pudieran ayudarles a ir superando esas realidades, desde la solidaridad mutua, desde el trabajo en común, desde todo aquello, la ayuda a los más pobres, etcétera, ¿verdad? A veces también organizarse un poco en la comunidad para conseguir cosas, agua, un puente, en fin, este tipo de cosas que en el campo a veces es indispensable si se quieren conseguir estar organizados, ¿verdad? Entonces, este tipo de trabajo de él hizo que creciera enormemente en la zona tanto la conciencia social como la organización popular, ¿verdad? Bueno, no solamente era la misión, sino luego además dejar como la institución de celebrar la palabra de Dios. Es decir, que el campesino no tuviera que esperar a la llegada del cura, ¿verdad? Que tal vez tenía muchas comunidades a las que tenía que atender, que no podía llegar pues, siempre o cada semana, y entonces tenían la celebración de la palabra. Y ahí les leo alguna frase de Rutilio, porque son muy bonitas. Decía él, tan importantes son los músicos que nos cantan sus coplas con mensajes, unos mensajes de cambio, de valores nuevos, como importante el humilde campesino que trae las bancas y las coloca para la celebración, o la humilde campesina que aplaude las tortillas en un aplauso a obras de la parroquia. Está bonito eso de que, es decir, a veces, pues cuando hacían los turnos, ¿verdad?, cuando hacían actividades para conseguir algo para el beneficio común o de la parroquia, pues decía, bueno, como que aplaudía a la parroquia, ¿verdad?, haciendo las tortillas como un servicio, etcétera. Entonces, lectura del Evangelio con las misiones, ver, juzgar y actuar, celebración de la palabra, inclusión de todos en la celebración de la palabra, dar participación a todos, y después catequesis, ¿verdad? Miren, era un hombre que las catequesis no las daba él a los niños, pero daba catequesis a los catequistas, ¿verdad? Preparaba a los catequistas.
Y él preparaba las catequesis en unas fichas, pero con un detalle, una letra pequeñita a mano, pero con un detalle impresionante. Monseñor José Luis nos pidió que cuando iba a visitar al Papa, a ver si le podía llevar un recuerdito de Rutilio, ¿va? ¿Recuerda? Y le dimos una de las fichas de preparación de la catequesis. Y después no me acuerdo a quién, pero alguien me dijo que, no sé qué, hablando con el Papa, salió el tema de Rutilio y el Papa le dijo: yo guardo esa ficha de Rutilio en mi cuarto, en la mesita de noche, ahí al lado de donde duerme. Bueno, creía mucho en la catequesis, ¿verdad?, en la transmisión del Evangelio a los niños, y lo preparaba muy bien, y lo preparaba siempre desde un contenido bíblico muy claro, ¿verdad? Era una catequesis muy bíblica. Entonces, son 3 puntos en su pastoral: las misiones, la celebración de la palabra y la catequesis, muy importantes. Y luego una práctica también de cercanía con todos. Y ahí era notable él, ¿verdad?, este lenguaje de las mujeres que aplauden a la parroquia haciendo tortillas, ¿verdad? Tenía ese lenguaje como profundamente popular. Él ayudaba a todos a que su religiosidad, a veces muy tradicional, se abriera al servicio del prójimo, ¿verdad? Hay una anécdota famosa de él, y no sé si vive todavía, pero yo le oí a ella contar las cosas. Una rezadora, ¿va? Es decir, de esas rezadoras que van a los velorios y saben, yo no sé si 100 oraciones o más, y que las repiten de memoria rapidísimo. Y él, pues con simpatía, ¿verdad? No con agresividad ni nada, sino con mucha simpatía le decía: bueno, ¿y vos? Le decía: sos una rezadora cuetera. Y decía: ¿cómo cuetera?, decía ella. Sí, como cuetera, dice, pues como los cohetes, ¿verdad?, que van para arriba y tiran las bombas, hacen la bulla ahí arriba o sacan las luces ahí arriba, pero solo para el cielo, es decir, aquí en la tierra nada. Y entonces quedaba así, ¿va? ¿Y cómo se hace para no ser cuetera? Y entonces empezaba la catequesis, ¿va? Él tenía una cercanía enorme. Miren, a veces en la pastoral tenemos la tendencia a despreciar algunas formas tradicionales, pero la gente que tiene formas tradicionales muchas veces tiene una vivencia de fe muy profunda, ¿verdad?, y una religiosidad muy profunda. Y entonces él trataba siempre de aprovechar eso, ¿verdad?, de ir abriendo hacia el amor al prójimo, pero aprovechar esa vivencia profunda. Y entonces pues se reunía con las rezadoras para ver cómo se podía en el rezo recordar las cosas buenas, no solo echar oraciones como para que estuviera en el cielo, sino también recordar las cosas buenas de la persona muerta, y que eso nos moviera también a actuar bien a nosotros, ¿va? Es decir, tenía toda una catequesis. Lo mismo, por ejemplo, los adoradores del Santísimo. Había algunos compañeros de él, jesuitas, ¿va?, que eso de los adoradores del Santísimo, tanto tiempo ahí, decían: bueno, mejor algo con más de actividad, etcétera. Él nunca los abandonó y se reunía siempre con ellos, y siempre decía: bueno, que sigan adorando el Santísimo, porque eso es una expresión de fe muy profunda, es decir, y que incluyan desde la adoración del Santísimo la responsabilidad por el prójimo, ¿verdad? Tenía siempre esa cercanía profunda a la gente, ¿verdad? Evangelizar, pero sin romper tradiciones, es decir, mantener las costumbres incluso, ¿verdad?, pero dándoles un sentido nuevo de solidaridad, de amor, etcétera, porque sabía que había formas auténticas de piedad dentro de esas formas tradicionales, ¿eh? Esto es importante, creo yo, porque miren, todavía hoy los documentos de Aparecida nos dicen que invitan a todos los laicos y sacerdotes de América Latina leo ahí, a aprovechar todavía más el rico potencial de santidad y de justicia social que encierra la mística popular. Bueno, esto yo creo que Rutilio lo vivió, ¿verdad? Y no solo lo vivió, sino que lo trabajó, ¿verdad? Es decir, que tenemos un futuro beato, es decir, precursor, ¿verdad?, en muchos aspectos de lo que hoy es una pastoral más reconocida por todos, etcétera, ¿verdad? Es decir, empujó la Iglesia hacia adelante, ¿verdad?
Él unía evangelio, doctrina social de la Iglesia, constitución, realidad de la gente y cercanía personal a todos, y fiesta también. Eso es muy, muy importante. Miren, era ya la última parte, digamos, de la pastoral. Él sabía que nuestra gente, en toda América Latina en general, pero más en estas zonas más tropicales nuestras, la fiesta nos encanta a todos, ¿verdad? Es decir, no podemos cantar canciones de iglesia sin estar moviéndonos así, ¿verdad? Hasta las hermanas se movían y señalaban con el dedo, ¿verdad? Es decir, es un poco expresión de la alegría de vivir la fe. Entonces, él la fiesta la cultivaba enormemente. Todas las fiestas, ¿verdad? La fiesta del Corpus, del Sagrado Corazón, San José, las primeras comuniones, etcétera, las vivía muy festivamente, incorporando a toda la gente a la fiesta, ¿verdad? A los aplausos de las tortillas, etcétera. Y incluso pues las fiestas tradicionales, ¿verdad? Él es de los que comenzó, ¿verdad?, a incluir dentro de las festividades parroquiales la fiesta del maíz, ¿verdad? Porque somos hombres y mujeres del maíz en Centroamérica, ¿verdad? Y entonces esa fiesta del maíz en Aguilares se celebraba con una fuerza impresionante y era parte como de la pastoral. Se hacía la reina de la fiesta del maíz, pero la reina de la fiesta maíz no era una cipota de 15 años o 18 años, sino que era la señora que más había colaborado, que había sido más servicial y que había hecho más tortillas, vamos a decirlo, para participar con todos, ¿verdad? Esa era la reina de la fiesta del maíz y la entronizaban y todo, ¿verdad? Pero eso movía la gente de Aguilares o la gente del Paisanal, lo recuerda como una fiesta muy profunda, ¿verdad? Y muy vivida por todos, ¿verdad? Entonces era un hombre que realmente en el campo de la pastoral, ¿verdad?, unía toda una serie de cosas que hoy son también indispensables y que es lo que hoy nos está pidiendo la Iglesia, ¿verdad? Que unamos evangelio, fuerza del Espíritu, y que unamos eso con el amor al prójimo, con la reflexión crítica sobre la realidad, con los cambios que haya que hacer, con la solidaridad que podamos tener cada uno en su lugar y en su trabajo. Esto le llevó al martirio, ¿verdad? Es decir, le llevó al martirio. Él decía siempre que hay que estar, ya cuando empezó a verse la cosa difícil en la zona, él repetía mucho, hay que estar preparados para lo que venga, ¿verdad? Y bueno, pues lo que venga era claro cuando empezaban a matar mucha gente, que lo que venga podía ser eso realmente, ¿verdad? Y hay una famosa prédica de él en Apopa, cuando echan al padre Bernal de Apopa por sus predicaciones, etcétera. Era colombiano y lo expulsan. Él, bueno, participa en una marcha que va caminando hasta Apopa y allí celebra la misa y la preside. Y él hablaba que allí, ¿verdad?, que si Jesús viniera caminando desde Chalatenango, predicando el Evangelio hasta Popa, que no llegaría a Popa, que antes de llegar a Popa se lo llevarían a muchas juntas supremas por inconstitucional y por subversivo, decía él, ¿verdad? Bueno, fue una prédica fuerte, habló de los caínes del Salvador, del hermano que mata al hermano, denunció a esa especie de caínismo, ¿verdad?, de espíritu asesino a veces que podemos tener los seres humanos y que en el contexto de aquel tiempo había. Y mucha gente dice que igual que la homilía de Monseñor Romero cese la represión, ¿verdad?, la que termina diciendo cese la represión, que no puedes matar a un hermano tuyo, etcétera, frente a la orden de matar está el Evangelio primero que dice no matar. Pues esta prédica de Rutilio fue también su sentencia de muerte de alguna manera, ¿verdad? Además con toda la unión de la gente que lo seguía, etcétera. Y bueno, ese martirio es el martirio de un apóstol, ¿verdad?, el martirio de un trabajador del Evangelio, ¿verdad? Otro santo es más famoso todavía que San Cipriano en la Iglesia, San Agustín, ¿verdad? San Agustín, un gran filósofo, un gran pensador.
él decía que a los mártires verdaderos no los hace el castigo, sino la causa. ¿Y cuál era la causa de Rutilio? Pues el Evangelio, ¿verdad? Y su buena noticia a la gente, ¿verdad? Su buena noticia de liberación, su buena noticia de fiesta, de alegría de la solidaridad, de alegría del amor, de alegría de la fraternidad. Mártir de la pastoral evangélica y católica, seguidor de los grandes mensajes de la Iglesia y al mismo tiempo ciudadano y persona comprometida con El Salvador, con la Constitución, como les decía, y coherente. Poco después de su muerte se reúnen los obispos en Puebla, ¿verdad? Y ahí dicen unas palabras muy bonitas que yo creo que reflejan lo que vivió Rutilio, ¿verdad? Puebla pide que veamos el rostro de Jesús en los pobres, en los indígenas, en los desempleados, en los niños abandonados, en los jóvenes sin causa, en los ancianos desprotegidos. Ver el rostro de Jesús ahí, ¿verdad? Ver el rostro de Cristo. Y yo creo que eso lo hizo Rutilio, ver el rostro de Cristo, como lo hizo Cosme y como lo hicieron muchos de nuestros mártires. Rutilio, ya saben cómo murió, lo esperaron cuando iba a dar la unción de los enfermos, o a celebrar una Eucaristía también, lo esperaron en un punto a la salida de Aguilares, lo ametrallaron. Él iba con un señor, yo antes decía un anciano, porque el señor tenía 62 años. Ahora que yo tengo 72, digo un señor, ¿va? Adulto nada más, porque entonces, sí. Entonces, bueno, iba con un señor y con, creo que eran 5 cipotes, ¿va? Ametrallan el carro, matan a Rutilio, al señor y a un cipote, y sobreviven 3. Había un cañaveral ahí, un cañal, y bueno, los cipotes huyen, reconocen a los asesinos, se lo dicen a sus parientes se lo dicen a los padres y a Monseñor Romero, pero el caso nunca prosperó, a pesar de que había evidencia. Los niños se fueron a Estados Unidos por miedo a que los mataran, era lo que había entonces, ¿verdad? Es decir, que la gente huía. Ahí empezó el gran ciclo de migración hacia Estados Unidos. Ahí, digo, en ese tipo de situación, es decir, que gente que veía un asesinato tenía miedo que la mataran y se iba, ¿verdad? Después. Es decir, entonces, bueno, esa fue la muerte de Rutilio. Siempre se dice lo típico, ¿verdad? Es decir, tal vez merece la pena hablar a propósito de su muerte de eso, que ahí se convirtió Monseñor Romero. Entonces, yo voy a hacer una breve, miren, yo creo que no se convirtió, Monseñor Romero estaba convertido de antes y de siempre, ¿verdad? Pero sí le impactó profundamente, ¿verdad? Porque eran muy amigos. Recuerden que cuando le hicieron obispo auxiliar de San Salvador, él le pidió a Rutilio que fuera su maestro de ceremonias, y hay una foto en que está él como maestro de ceremonias y al lado se ve a Monseñor Chávez y a Monseñor Rivera también, que también era auxiliar. La amistad con Monseñor Romero comenzó en el seminario, además, aquí. Miren, Monseñor Romero lo nombraron secretario de la Conferencia Episcopal, todavía sacerdote, ¿va? Y se vino a vivir aquí. Y entonces, como no tenía dónde vivir, ni familia aquí en San Salvador, pues se alojó en el seminario. En el seminario vivía él, pero no tenía mucha relación con los jesuitas, almorzaban juntos, etcétera. No había una relación así muy fuerte personal. Él había tenido algún problema con algún jesuita, de diferencias de opinión, pero con Rutilio sí hicieron una enorme amistad. A mí me cuentan algunos padres, un padre Salvador Carranza, que vive en la misma casa que yo, que fue compañero de Rutilio durante los 5 años, y también en el seminario. Él me cuenta que en el seminario, es decir, cuando terminaban de cenar, bueno, los padres iban a una sala, ¿verdad? Y se quedaban allí platicando, etcétera. Y Rutilio y Monseñor Romero se ponían a pasear, a veces en la cancha, a veces en los tránsitos, y hablaban a veces horas, ¿verdad? Horas. Y era casi diaria
la plática de Monseñor Romero y Rutilio. Había una enorme amistad ahí, coincidían en mucho, ¿verdad? Es decir, ese estilo de salvadoreños café con leche, yo creo que los unía profundamente, ¿verdad? Y al mismo tiempo su preocupación por la realidad, su amor a los pobres, es decir, el afán de hacer algo bueno por El Salvador, ¿verdad? Y superar los problemas los unía profundamente. Y entonces, claro, cuando matan a Rutilio, Monseñor Romero llegó casi inmediatamente, ¿verdad? Es decir, yo creo que había 1 o 2 jesuitas nada más, aparte de los que vivían allá, que habían llegado un poquito antes, pero él llegó casi inmediatamente y los que lo contemplaron al llegar decían que realmente como que el rostro estaba demudado, ¿verdad? Es decir, y que estaba, pero así como muy... generalmente cuando uno va a un velorio o lo que sea, siempre tiende a hablar, ¿verdad? Pero que él no hablaba, sino que estaba solo mirando y muy impactado, ¿verdad? Es decir, claro, que le impresionó mucho, sí. Pero de ahí a decir que se convirtió Monseñor Romero me parece que es una exageración, ¿me entienden? Es decir, eran realmente muy amigos. Yo creo que fue la gota que colmó un poco el vaso de la paciencia de Monseñor Romero, que era un hombre sumamente bondadoso y que quería arreglar todo a través del diálogo y que vio que tenía que hablar fuerte. Es decir, eso sí, creo yo que fue una gota más que lo convenció, y dice, hay que hablar proféticamente. Monseñor Rivera decía eso, ¿verdad? Es decir, que la muerte de Rutilio impulsó el carisma profético de Monseñor Romero. Eso era el análisis que hacía Rivera, que era también un gran amigo de Monseñor Romero, como todos sabemos. Bueno, ¿cómo recordar a Rutilio? Pues igual que a Cosme, como constructores de paz, ¿verdad? Él trató, pues, de seguir, ¿verdad?, lo que hoy nos sigue recomendando Medellín y también los documentos de Aparecida, ¿verdad? Es decir, la quinta conclusión el documento conclusivo de la quinta conferencia general del episcopado en Aparecida, pues decía que tenemos que renovar la esperanza en la fuerza vivificante del Evangelio y seguir las líneas de la segunda conferencia general, la de Medellín, la que vivió Rutilio, la posición de la segunda conferencia general, que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres. Bueno, son palabras de nuestros obispos en Aparecida. Yo creo que así tenemos que recordarlo a Rutilio, ¿verdad?, como un hombre que hizo una opción preferencial y solidaria por los pobres, desde el Evangelio, desde la fuerza vivificante del Espíritu. Un hombre que estaba abierto a la realidad, que veía en el Evangelio buena noticia, y buena noticia siempre nueva y renovadora, que buscaba soluciones distintas para problemas que también iban siendo nuevos. Hoy tenemos problemas nuevos, bueno, el Evangelio nos pide creatividad siempre, y tenía una enorme confianza en el Evangelio y en la gente. Así es este Rutilio Grande, que consideramos mártir. La Iglesia, el arzobispado, tomó la iniciativa. Miren, ya termino con esto. Nosotros los jesuitas nos han matado unos cuantos, igual que los franciscanos, pero nunca quisimos iniciar nosotros los procesos porque teníamos miedo, que decíamos, no, lo importante es que Monseñor Romero abra la puerta, ¿va? Porque Monseñor Romero tuvo una pastoral de seguimiento, cercanía, profecía, etcétera, como muy importante, que ya lo reconocía Juan Pablo II. En el número, tiene un documento Juan Pablo II que se llama Los Pastores del Rebaño, Pastores Gregis, y creo que es el número 65, dice cómo debe ser el obispo ante los retos contemporáneos, y va diciendo: debe ser profeta de justicia, padre de los pobres y voz de los que no tienen voz para defender sus derechos, ¿va? Bueno, ya se iba abriendo en la Iglesia este modelo de santidad, que era un poco nuevo, ¿va?, el de Monseñor Romero,
Pero nosotros decíamos, bueno, Monseñor Romero tiene que ser la puerta de este modelo de santidad, de compromiso con la gente, de servicio y a veces de enfrentamiento con un mundo profundamente egoísta y con la misión evangelizadora de superar ese evangelio que lleva a las guerras y que lleva a la destrucción de la paz, como decía ya en el 68 Pablo VI. Pues esperemos una vez más que a Cosme y a Rutilio los declaren juntos mártires, ¿verdad? Y podamos unirnos todos a celebrarlo con una enorme alegría. Muchas gracias.